Bienvenidos a un nuevo vídeo del canal de piezas. Bien, voy a hacer un vídeo corto, pero que me parece muy interesante. A ver, nos trajeron al taller un BMW, motor de gasolina, que tiene el problema de ralentí inestable. Además de inestable, pues estaba muy alto. Mirad. Ahí veis, debería estar por debajo de 1 y está por encima de 1. Y como veis, está inestable. Escuchad. Ahí escuchabais lo mal que sonaba ese motor. Bueno, lo metimos a la máquina de diagnosis y nos salieron estos códigos de fallo. El 02002E95, electrónica digital de motores, DME, alternador. El 0029DD, detección deficiente de la superficie de la carretera. Pero nos dijo el dueño que hace unos meses le cambiaron un sensor de rueda. Posiblemente no borraron ese fallo y por eso aparece aquí. Y también el fallo 002D0F, señal del sensor de masa de aire de película caliente. Entonces aquí pues vamos a comprobar primero el alternador y después vamos a comprobar el sensor de masa de aire de película caliente, que ya sabéis que es el sensor MAF, el caudalímetro. Son pruebas además sencillas, mirad. Ahora vamos a comprobar, como digo, el alternador con el multímetro, pero el alternador pues funciona correcta, o sea, el alternador está funcionando correctamente. Salen valores entre 1370 y 1410 aproximadamente. Este alternador está trabajando bien, de ahí no viene el problema. Entonces, de una manera, quítale un borne y así como está ahora, le quitas un borne, suelta un borne y ves si cambia el motor y lo ves al momento además. Aquí le estoy explicando al compañero porque piensa que podría ser también de batería. Efectivamente, la batería también puede provocar el ralentí inestable. Entonces, mirad, le soltamos un borne y sigue todo exactamente igual. No es la batería. Ahora fijaros, ahora el motor funciona perfectamente. Ahora mismo el ralentí ha bajado y está estable. ¿Qué hemos hecho? Desconectar el caudalímetro, simplemente desconectarlo. Mirad, ahí está el cable, el conector del caudalímetro, y ahí está el caudalímetro. Y ya sabemos de dónde viene el problema. A ver, lo que hicimos fue limpiarlo para ver si se solucionaba el problema, pero lo limpiamos y seguía igual, así que le pusimos uno nuevo y ya funciona perfectamente el motor. El ralentí está estable, acelera también perfectamente el motor y vais a ver que las revoluciones están ya donde deben, ¿vale? El ralentí está estable y las revoluciones por debajo de 1000 y no se mueve. Como digo, el problema venía del caudalímetro. Ahí veis las revoluciones perfectamente por debajo del 1, por debajo de 1000 revoluciones, ¿vale? Estos andarán sobre los 750, 800 y el motor, como digo, ya funciona perfectamente. Ahí es de donde venía todo el problema. En otros casos, pues puede deberse también a, en vez de al sensor MAF, puede ser simplemente, como digo, que esté sucio o un fallo del sensor MAP, a veces incluso del IAT también puede ser, o que haya una fuga de aire por alguno de los manguitos o las juntas, ¿vale? Bueno, aquí os dejo este vídeo cortito. Si os ha sido de utilidad, pues no olvidéis dar un like y suscribiros al canal.